No, Lisa, Tairi. Bien, entonces vamos a empezar. Por favor, les voy a compartir mi pantalla. Aquí. ¿Pueden verla? Sí, 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 licenciada. Sí, licenciada. Ya, perfecto. Bien. Nos habíamos quedado en Santa Cruz hoy para poder ver este punto del tema 5, eh, valga la redundancia, el día de hoy, ¿no? Bien, Santa Cruz hoy. Santa Cruz es hoy por hoy, al año 2021, la primera economía de Bolivia, de nuestro país. Apoya mayor porcentaje al Producto Interno Bruto Nacional y es el de mayor recaudación impositiva. La economía de Santa Cruz está basada principalmente en el sector agrícola e industrial, ¿no? En la ciudad se concentran las mayores industrias de nuestro país, ¿no? Las mayores fábricas están concentradas en este territorio. Posee una economía productiva con un 92% de aporte privado. Esto también es importante, ¿no? Santa Cruz eh, tiene que ver su crecimiento mucho a la empresa privada. El departamento desarrolla el 52% de la actividad financiera y sus exportaciones alcanzan el 54% del total de las del país. En sí, podemos culminar con que Santa Cruz es el departamento que más aporta a nuestro país económicamente, ¿no? Es el departamento con mayor producción y con mayor generación de recursos. Santa Cruz, pero además posee el índice más bajo de analfabetos y de pobres de toda Bolivia, ¿no? Esto también, este, este factor es un indicio para poder ver, para poder escalonar los departamentos en el índice de analfabetismo y de pobreza, ¿no? Departamentos con menor producción económica tienen mayor índice de analfabetismo y de pobreza. Luisen, disculpe, esa parte no la entendí. Ok, no, les decía que, eh, bueno, a partir de estos índices de analfabetismo y de pobreza, podemos ver a los qué departamentos tienen mayor índice de producción económica. Les pongo un ejemplo. En el caso de Potosí, de Oruro, que su producción económica no es tan alta como ciudades capitales, el índice de pobreza sí lo es y el índice de analfabetismo también, ¿no? A menor producción económica, mayor índice de pobreza y analfabetismo. ¿Se entiende? Santa Cruz es el No, mayor productor no. económico. Por ende, su índice de analfabetismo y de pobreza es el más bajo. ¿Has logrado comprender? ahora sí, Luisa. Está bien. O- ok, Está bien. perfecto. Denme un segundo. Creo que me he saltado. Ah, estamos bien. Ok. La demanda por autonomía
se puede estudiar desde el año 1825. La lucha autonómica de principios del siglo XXI se desarrolla durante la crisis del Estado boliviano entre el año 2000 y 2005. La llamada Guerra del Agua en Cochabamba y la expulsión de una empresa extranjera permitió a los movimientos sociales, la izquierda y distintos sindicatos articular un discurso contra la globalización, el imperialismo y el sistema neoliberal. En el altiplano paceño, los movimientos bloqueaban caminos y amenazaban con cercar la paz. En Santa Cruz, mientras tanto, la dirigencia cívica y empresarial exigía un nuevo pacto con el Estado boliviano para reconocer las autonomías. Hasta ese momento, solo se había conseguido la autonomía municipal. En el occidente, la crisis se agudizó entre febrero y octubre de 2003. Evo Morales y Felipe Quispe, el Malcu, se disputaron la hegemonía de la oposición contra Gonzalo Sánchez de Lozada, que era el presidente en ese momento. El tema de la venta de gas a Estados Unidos por Chile había marcado la guerra del gas. El 1 de octubre, la dirigencia cruceña lanzó un documento en el que plantea que los bolivianos debemos ponernos de acuerdo y sentar las bases para la refundación de un país verdadero, multiétnico y pluricultural en el que del que todos nos sintamos parte. Tras jornadas violentas, el vicepresidente de ese entonces, Carlos Mesa, sin renunciar a su cargo, se desmarca del presidente que finalmente renuncia y abandona el país el 17 de octubre, ¿no? Como bien saben, Carlos Mesa era el vicepresidente durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Este no renuncia a su cargo, pero sí se desmarca de acompañar o de estar de acuerdo ideológicamente con el accionar de Gonzalo Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada, a partir de los problemas que se agudizaron en febrero y en octubre principalmente del año 2003, en febrero con la guerra del agua y en octubre con la guerra del gas, renuncia el 17 de octubre del año 2003 y Carlos Mesa asume como presidente, ¿no? Constitucionalmente. Como bien dice acá, Mesa asume como presidente y adopta la Agenda de Octubre. Rechaza el modelo neoliberal, la recuperación de los recursos naturales y la nacionalización de los mismos, ¿no? Y ve la necesidad de una nueva constitución reconociendo la parte mayoritaria, que es indígena, y poniendo fin a la democracia pactada. El presidente llamó a un referéndum sobre la exportación de hidrocarburos para julio de 2004, ¿no? Ya habíamos dicho que la exportación del gas hacia Estados Unidos por el lado chileno era el principal motivo y desacuerdo que había en este periodo de la guerra del gas, ¿no? Lo que conllevó a esta llamada guerra del gas. Entonces, Carlos Mesa llama a un referéndum en el que la población puede elegir si estaban de acuerdo en exportar el gas a este territorio o no, ¿no? Ante esto, Santa Cruz avanza en su reivindicación autonómica, ¿no? Ve un espacio para aprovechar y volver al tema de autonomías. El 22 de junio de 2004, la dirigencia cruceña, liderada por Rubén Costas, convocó a un cabildo y plantearon la Agenda de Junio contra los bloqueos, el centralismo y la violencia. Se exigió un referéndum sobre autonomía departamental y se inició la recolección de firmas. Se recolectaron más de 450,000 firmas. Ya en enero de 2005, la subida del precio del diésel y la demanda autonómica desembocaron en un paro cívico de 48 horas y varias huelgas de hambre. La convocatoria a un nuevo cabildo para el 28 de enero llevaron a bajar el precio del diésel al presidente Mesa
y aceptar el referéndum. El Cabildo del 28 de enero instituyó la Asamblea Provisional Autonómica. En febrero, mes siguiente, se entregaron las firmas requeridas por ley para llamar al referéndum. La exigencia de la promulgación de la Ley de Hidrocarburos agudizó el conflicto. Armando Bacadíes, presidente del Congreso, la promulgó el 17 de mayo de 2005. La renuncia de Mesa derivó en una complicada sucesión constitucional que no aceptaban a Bacadíes por ser cruceño, ¿no? Bacadíes debía haber asumido la presidencia ante la renuncia de Carlos Mesa, constitucionalmente. Pero la presión y la tensión que vivía el país en una disputa quizá entre collas y cambas, entre Oriente y Occidente, derivó en que Bacadíes no sea el presidente constitucional y fue nombrado presidente Rodríguez Belcé, ¿no? Eduardo Rodríguez Belcé, y llamó a elecciones generales y de prefectos para el 18 de diciembre del año 2005. Después de 180 años, los bolivianos de cada departamento eligieron prefectos en una conquista y esto se convirtió en una conquista cruceña para toda Bolivia, ¿no? Recalquemos que Santa Cruz fue el pionero en la autonomía, en querer y buscar la autonomía departamental propia y a nivel Bolivia. En las elecciones de 2005 fue elegido como prefecto Rubén Costas Aguilera del departamento de Santa Cruz, ¿no? A nivel central, el presidente elegido en ese momento fue el candidato del Movimiento al Socialismo, Evo Morales Ayma. La demanda de autonomía se concretó en el referéndum autonómico de julio de 2006. Fue un referéndum impuesto al Poder Central por la Iniciativa Legislativa Ciudadana Cruceña, lograda con las firmas. El partido de gobierno, sin embargo, inició una campaña a favor del no, a favor de no estar de acuerdo con las autonomías. El resultado del referéndum ratificó la división del país. En Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija triunfó el sí. Triunfó el sí a estar de acuerdo con las autonomías. En los demás departamentos triunfó el no. El gobierno del MAS no estaba dispuesto a respetar el voto. Declararon la Asamblea Constituyente originaria, plenipotenciaria y fundacional, lo que significaba que no había mandato previo que pudiera condicionar. Entre julio y diciembre de 2006, la tensión se elevó, no solo en los departamentos en el que había ganado el sí, habíamos dicho que era Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, sino también en Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, y así ya se convertía el tema de las autonomías en un conflicto nacional. Esto fue tomado por el gobierno como una gran amenaza a su proyecto hegemónico. La creación de la Junta Autonómica Democrática de Bolivia y la convocatoria a un cabildo para el 15 de diciembre de 2006 mostró que los sectores afines al MAS estaban dispuestos a reprimir las autonomías. El gobierno no estaba dispuesto a respetar ni el referéndum, ni las leyes, ni los pactos, ¿no? Por esto, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, propuso dotar al departamento de Santa Cruz de un régimen autonómico ante la postura del gobierno. Lo mismo hicieron los departamentos en los que había ganado el sí, ¿no? Beni, Pando y Tarija. El prefecto de Cochabamba apoyaba la demanda autonómica, ¿no? Pero el MAS y sus movimientos sociales intentaron derrocarlo en enero de 2007 por estar a favor de la llamada media luna, ¿no? Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija se hicieron llamar la media luna y eran los departamentos que estaban de acuerdo con las autonomías. Un pacto parlamentario entre los representantes del MAS y Podemos, el MAS y Podemos, dos partidos políticos, el MAS de Evo Morales y Podemos en ese entonces de Jorge Tuto Quiroga, ampliaron la vigencia de la Asamblea hasta el 14 de diciembre de 2007. Esto permitió al gobierno del Movimiento al Socialismo
al gobierno de Morales la posibilidad de constitucionalizar su proyecto totalitario y conseguir la reelección de Morales una vez más. Mientras corría el año 2007, los departamentos llamados Media Luna redactaron sus estatutos autonómicos. Entre mayo y junio de 2008 se celebraron referéndums aprobatorios. El gobierno de Morales, sin embargo, los declaró ilegales. Los partidos nacionales, incluyendo al MAS, llegaron a un acuerdo para llamar a un referéndum revocatorio de mandato para presidente y prefecto, ¿no? Lo que se buscaba era sacar del poder a todos, a Morales y a todos los prefectos. El referéndum se llevó a cabo en agosto de 2008 buscando el gobierno poner fin a los mandatos de 6 prefectos opositores, ¿no? Sin embargo, 4 mantuvieron su cargo: Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Los prefectos de La Paz y Cochabamba fueron revocados. Entre la celebración del referéndum y septiembre de 2008 se dieron golpes cívicos prefecturales, catalogados así por el gobierno a varios levantamientos dados en la Media Luna, además de La Paz, Cochabamba y Sucre, ¿no? Con estos golpes cívicos prefecturales, el gobierno manejaba la teoría de que se quería conceptuarlos en un golpe de Estado, ¿no? Lo que querían hacer con estos movimientos es era desarrollar un golpe de Estado, ¿no? Y sacarlo a Evo Morales a la fuerza. Así es que 10.000 campesinos militantes del movimiento al socialismo, dirigidos por Fidel Surco, intentaron cercar Santa Cruz de la Sierra, pero fueron disuadidos cuando llegaron a Montero, ¿no? Montero, a 50 kilómetros de la ciudad. La confrontación considerada por el gobierno como el último recurso para resolver las luchas se inició con el cerco a Santa Cruz por miles de campesinos, ya lo habíamos dicho, además de caleros, ponchos rojos y todos los sectores sociales afines a este partido, ¿no? Y finalizó con la denominada masacre de Porvenir. Por esta supuesta masacre se acusó al prefecto de Pando, a Leopoldo Fernández, y se lo apresó por más de una década. Y así se había sacado de juego a Pando. Entonces solo quedaba en el juego de las autonomías, por así decirlo, Santa Cruz, Beni y Tarija. Enviaron a miles de campesinos del occidente a ocupar el departamento de Pando y transformarlo cultural y demográficamente en un bastión del MAS. Podemos ver en las elecciones ya posteriores a este tiempo que en Pando el movimiento al socialismo saca unos muy buenos números, ¿no? Tiene un muy buen apoyo porque lo que han hecho ha sido mandar campesinos a ocupar el departamento. A fines de 2008 se aprobó en un cuartel militar la nueva constitución política del Estado como consecuencia de las protestas, ¿no? El MAS, ya en ese momento entonces, tenía una constitución hecha a su imagen y semejanza. En enero de 2009 se llevó a cabo un referéndum aprobatorio y la constitución fue refrendada en 5 departamentos. En la Media Luna fue rechazada con más del 55%. En el cómputo nacional se impuso el triunfo de la nueva Carta Magna. Sin embargo, García Linera con esto afirmó que había derrotado ideológicamente a la Media Luna. Pasaron 3 meses y el gobierno veía necesario dar un golpe al centro de la oposición, ¿no? La nueva Constitución Política del Estado, en su artículo 124, decía que es considerada traición a la patria atentar contra la unidad del país. El 16 de abril de 2009, Evo Morales llegó a Caracas afirmando que había dado la orden de acabar con una revuelta terrorista y separatista que se había estado desarrollando en Santa Cruz, ¿no? Murieron los supuestos terroristas y persiguieron a la dirigencia cívica y a la oposición política radicada en Santa Cruz. Para acabar con los políticos, Morales persiguió, encarceló y obligó a salir del exilio a miles de bolivianos y bolivianas. Este ataque terrorista es el ataque que tal vez algunos lo conocen y lo recuerdan al llamado de las Américas, ¿no? Morales quería basarse en este artículo 124 de la Constitución
política del Estado para arremeter contra Santa Cruz, diciendo que estaba atentando contra la soberanía del país. Morales fue elegido presidente nuevamente en 2009 con el 64% de la votación. En 2014 volvió a ser candidato, pese a que no le correspondía, ya que la Constitución solo permite una reelección, ¿no? Sin embargo, una interpretación forzada y vergonzosa del Tribunal Constitucional le permitió postularse a una tercera candidatura. Después de ganar las elecciones de 2014 con el 61.3% de la votación, Morales decidió lanzarse a un cuarto mandato. Llamó a un referéndum para cambiar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que trataba de la reelección. El 51.3% de la población le dijo que no estaba de acuerdo con cambiar este artículo. No aceptó la derrota y apeló a su derecho humano de ser elegido. Otra vez, el Tribunal Constitucional sentenció que Morales gozaba del derecho humano de ser reelegido y lo habilitó a una cuarta elección. Entre 2017 y 2019 en toda Bolivia se organizaron marchas en contra de la repostulación de Morales. Así, en junio de 2019, los incendios forestales en la Chiquitanía produjeron la indignación de la sociedad cruceña y boliviana, ¿no? Mientras el presidente trataba de minimizarlas. En Santa Cruz se decretó un paro cívico para el 9 de julio y llamó a un cabildo para el 4 de octubre, ¿no? La reacción ya era inmediata al estar en contra de la repostulación de Morales y al ver que Morales no hacía nada respecto a los incendios en la Chiquitanía. Estos hechos, entonces, y otros más, demostraban el descontento y rechazo, ¿no? Por la postulación de Evo a ser presidente nuevamente. Las elecciones, pero se llevaron a cabo el 20 de octubre de 2019. La evidencia del fraude electoral llevada a cabo por el órgano electoral plurinacional provocó una reacción de la ciudadanía que se volcó a las calles. El Comité Cívico Pro Santa Cruz decretó un paro cívico indefinido desde el 23 de octubre. A este se sumó el paro cívico de Tarija. Día a día la rebelión se fue expandiendo hasta contar con el apoyo militar y policial. Si bien recuerdan, los policías organizan un motín policial, se dan la vuelta, están en desacuerdo con el gobierno y las Fuerzas Armadas le sugieren a Evo Morales renunciar al cargo de presidente. Así, el 10 de noviembre, Evo Morales renuncia y al día siguiente sale huyendo del Chapare rumbo a México. Después de estar un tiempo en México, se va hacia la Argentina. El 12 de noviembre, Bolivia tuvo un nuevo gobierno de transición liderada por Yanine Áñez. Un año después, el 18 de octubre de 2020, se llevaron a cabo nuevas elecciones y son elegidos los candidatos del MAS, Luis Arce Catacora como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente. Bien, ¿alguna consulta sobre Santa Cruz hoy, sobre este punto y sobre el tema 5 en general? ¿Nadie tiene alguna consulta? ¿Está todo claro? Licen, una consulta, los que en el tiempo de media luna lo sacaron del país, en sí volvieron a este mismo tiempo, ¿por qué, digamos? Bien, o sea, estas personas, por ejemplo, tenemos a Manfred Reyes Villa, ¿no? Que es una persona que ha salido en este tiempo de confrontación en el que Morales y su gobierno comenzó a perseguir políticos, ¿no? Y ha vuelto cuando Yanine Áñez, un gobierno, por así decirlo, de oposición al movimiento al socialismo después de 14 años, había tomado el poder.
Han vuelto porque tenían de alguna manera las garantías para hacerlo, ¿no? Se ha comprobado que Manfred Reyes Villa no tiene cargos algunos y puede estar libremente en el país. Incluso por esto ha postulado como candidato a alcalde de la ciudad de Cochabamba y ha ganado con la mayoría, con más del 50% en la votación, ¿no? Al no estar el gobierno de Morales ya en el poder, era una garantía para todos estos perseguidos políticos el poder volver, el poder solucionar de alguna manera su situación. Por ejemplo, también Leopoldo Fernández salió de la cárcel, ¿no? Estaba en la cárcel eh, y bueno, en este proceso de transición en el que estaba Yanine Áñez, la justicia obró como quizá debería obrar mucho más antes y le dio la libertad a Leopoldo Fernández, viendo que no había suficientes pruebas para acusarlo por la masacre del Porvenir. Entonces, creo que estos perseguidos políticos han vuelto al país, han hecho lo que tenían que hacer en un momento en el que después de 14 años ya no estaba al poder Evo Morales, ¿no? ¿Quién era el que los perseguía, el que los acusaba? ¿Alguna consulta más? ¿Está claro? Sí, está claro, Liz. Ok. Bien, ¿alguna consulta más? Como les he dicho, y ayer les había pedido que vayan leyendo, he preparado un cuestionario de 45 preguntas, ¿ya? De 2 puntos cada pregunta. 10 puntos van a ser su asistencia. Y bueno, les voy a pasar el enlace acá al chat de la sala para que los asistentes a esta sala sean los que pueden hacer. No sería justo para ustedes que lo pase al grupo y que personas que no están en la sala, no están pasando las clases, eh, puedan hacer el cuestionario. Ok, denme un segundo, se los voy a pasar. Les voy a dar de 30 a 40 minutos para que lo hagan. Son 45 preguntas. Y vamos a ver en qué, qué nivel vamos, qué necesitamos reforzar. Listen, ¿no va a poner el grupo, disculpe? No. Lo que voy a hacer es les voy a mandar un enlace con el cuestionario que he preparado en base a las preguntas que me han pasado ayer y muchas otras de elaboración propia para que lo puedan responder, ¿no? El cuestionario, igual que la otra vez, para los que lo han desarrollado y para los que no, eh, les va a arrojar al final del cuestionario, valga la redundancia, su nota y las respuestas correctas. Bien, ese es el enlace, lo he pasado al chat de la sala. Les voy a pedir que en lo posible no salgan de la sala, pero sí hagan el cuestionario, traten de hacerlo sin libro, sin internet, no sin sus celulares, háganlo conscientemente que les sirva para ver en qué nivel están y en qué cosas tienen que reforzar. Ok, entonces pueden comenzar, por favor, y bueno, nos vemos acá a las 10 menos 20, 10 menos cuarto. Ok, 10 menos 10, ¿ya?
Las 10 menos 10 voy a estar para resolver dudas y consultas sobre el cuestionario en esos últimos 10 minutos. Empiecen, por favor.